Deuteronomio, capítulo 34. Y vamos a leer todo el capítulo 34, son solo 12 versículos. Y quiero leerlos porque hoy es el final de 8 o 9 meses de un parto impresionante de la palabra del Señor. Hoy son 9 meses de haber estudiado desde el capítulo 14 del libro de Éxodo hasta el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, hablando acerca de la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Hoy es el punto final. Hoy culminamos esta serie, esta saga de enseñanzas. Ya el próximo domingo vamos a empezar otra bien especial, bien maravillosa. Ya tengo una cantidad que todos los días viene esa palabra. Ya tengo todas esas palabras ahí guardadas. Le voy a dar un título solamente para que usted sepa el título. Tengo una prédica que se llama Seguidores de falsos profetas. Wow, va a ser un jack a la izquierda. Va a ser un golpe al hígado. Pero bueno, no lo voy a proyectar al futuro, quiero proyectarlo al presente. Capítulo 34 del libro de Deuteronomio habla del punto final en la vida de Moisés como servidor de Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, del verso 1 hasta el verso 12. Quiero que por favor estén ahí atentos porque yo tengo el mensaje ya aquí todo quebrado, todo este capítulo, y necesito leerlo todo. Dice así la palabra del Señor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Versículo 5, por favor. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Sigamos. Dice: y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Amén, amén y amén. Vamos, centrémonos en el verso 1, 2, 3 y 4. Versículo 1, 2, 3 y 4. Quiero leerlo de nuevo. Y dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Muy bien, quiero que sepa usted una cosa. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que Dios siempre cumple lo que promete? Amén. Muchos de ustedes habrán recibido alguna promesa de Dios en algún momento. Muchos de ustedes habrán escuchado una palabra de Dios para sus vidas, y muchos todavía están esperando que se cumplan las palabras que Dios les ha dado, y algunos otros ya las han recibido y han contado el testimonio de las cosas que Dios ha hecho. El Señor lleva a Moisés a un lugar muy alto y le dice: mira, quiero que veas todo este territorio. Dios le dice: yo ya he dividido todo el territorio, ahí están sus límites. Esta es la tierra de Dan, esta es la tierra de Judá, esta es la tierra del uno del otro. Y empieza a mostrarle al Señor a Moisés, y le dice una palabra muy importante: esa tierra que tú ves ahí es la tierra que yo le juré a Abraham, Isaac y Jacob que le iba a dar
a los descendientes de él. Y Moisés venía con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Venía caminando por 40 años en el desierto con aquellas personas para quienes eran la promesa. Esas personas caminaron con Moisés y Moisés subió a este punto y llegó a este nivel donde había una promesa, donde Dios les había dicho: les voy a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Dice la palabra del Señor: sea todo hombre mentiroso, pero el Señor es veraz. El único verdadero, el único fiel es Dios. Esta semana fui con Juan José. ¿Dónde está Juan José? Por ahí está mi compañero de luchas, de guerras, de batallas. Yo me lo llevo porque el hombre tiene una nariz grande y él me defiende. Gracias, Juan. Y resulta que estábamos con Juan y fuimos a un almacén donde siempre vamos ahí. Vamos, es de pura mirandela, no vamos a comprar nada, pero vamos a mirar equipos, guitarras, sonidos. Siempre, Juan, ¿verdad? Y llegamos allá y la niña que atiende, a ver si me acuerdo el nombre, sí, se llama Claudia, igual a mi esposa. Y Claudia, la niña estaba ahí en la caja, manejando la caja. Y ella es una niña católica, apostólica, y realmente yo creo de verdad que es romana. De corazón lo creo. Y resulta que ella, bien católica, tenía una imagen de la Virgen María como así de grande aquí, en el pecho. Vive a una cuadra de la iglesia del 20 de julio. ¿Ustedes se imaginan lo católica que es? Esa niña nació entre los rezos católicos. Nació creyendo, allá el 20 de julio es donde el niño, ¿cómo se llama? El divino niño, ¿verdad? Allá, ella nació en ese entorno y me dice: ¿usted es pastor? Le digo: sí, ¿en qué puedo servirte? Y dice: necesito hablar con usted, quiero que me respondas algo. ¿Dios cumple promesas? Católica, apostólica y realmente romana. Le pregunta a este vaso humilde, sencillo, boyero. Le dije: sí. Pero ¿cómo sabes tú que es una promesa? Y le dije: muchas veces Dios te ha hablado a ti a través de muchas personas y ha sido un mismo mensaje, un mensaje definido, un mensaje claro. En mi caso, el Señor me ha hablado a mí desde los 8 años de edad. Desde que yo tenía 8 años, ya tengo un montón, pero ya desde los 8 el Señor me ha dicho: vas a ser pastor, yo quebrantaré cerrojos de hierro, puertas de bronce, haré pedazos por el ministerio que tú tienes. Me lo ha hablado cientos de veces por diferentes personas y yo creo que esa palabra se está cumpliendo ahora. Y ella me dijo: ay, a mí siempre me han dicho, personas que yo no conozco y personas que conozco se han acercado a mí y me han dicho: yo veo que tú eres una mujer próspera, que vas a bendecir mucho a tu familia. Me lo han dicho 1, 2, 3 y 4 personas. Me han dicho siempre lo mismo y le dije: esa es una promesa de Dios para ti y Dios no miente, Dios lo va a cumplir. Tomé sus manos, ¿cierto, Juan? Y oré por ella. Le hice la oración de fe. La obligué. Le hice la oración de fe y le oré por sus promesas. Y sabe algo, terminó una niña llorando, diciéndome: pastor, gracias, yo sé que estas promesas se van a cumplir, yo sé que Dios ha visto mi aflicción, que Dios conoce mi corazón y todas esas promesas se van a cumplir. Le dije: ahora tienes que hacer algo, cumple la palabra del Señor. Porque las promesas se cumplen si vivimos la palabra. Amén. Si estamos sujetos a ella. Le dije: cumple la palabra del Señor. Terminó con lágrimas en sus ojos, lloró, me contó su testimonio, habló conmigo. Pero si hay algo de lo que yo estoy seguro, iglesia, es que Dios cumple. Él no falla. Fallan los hombres, falla cualquier persona, pero Dios cumple. Aún por encima de ti, aunque te hayas muerto, aunque ya no existas, la promesa de Dios se cumple. Abraham, Isaac y Jacob ya no existían, pero la promesa era para sus generaciones. Y yo te digo algo en esta mañana: hay promesas de Dios para tus generaciones. Amén. Y yo quiero que sepas que todo Dios lo está preparando ahora para tus generaciones, para el futuro. Dios no es un ser que viva amarrado al presente. Nosotros vivimos amarrados al presente. Dios está en el futuro. A mí me encanta el futuro porque allí voy a pasar el resto de mi vida. Mañana voy a estar allá.
pasado mañana. Y lo quiero vivir en el propósito de Dios. Dios cumple sus promesas. Quiero regalarles 5 cosas importantes que nos enseña Moisés acerca de nuestro crecimiento en todo este proceso. Primero, vamos al versículo 5, por favor. Dice así, el versículo 5. Espera, ya lo busco. Ya. Perdón. Devuélvete al versículo 4. No, perdón, al versículo 5. Espérate, porque si no yo no lo veo ahí. No, devolvámonos. Versículo 4. Sí, ahí está. Versículo 4 dice: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Primero, y muy importante, quiero que usted aprenda algo que todo cristiano verdadero, hijo de Dios, tiene que aprender. Usted y yo tenemos que aprender que el sí de Dios es tan valioso como el no de Dios. Nos encanta el sí, porque el sí está vinculado con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con nuestros proyectos. Nos encanta el sí. Nos gusta que le pidamos al Señor y Dios conteste de una vez y nos diga sí, apruebo. Pero qué bueno también es cuando Dios nos dice no. Pero cuando Dios nos dice no, nuestro corazón entra en retroceso, en reversa con Dios, porque ¿cómo así? Siempre el Señor me ha contestado. Siempre el Señor me ha respondido y ahora hay un silencio y sentimos como que Dios no está respondiendo. No, ya respondió, ya dijo que no fastidie. Y nosotros debemos aprender que Moisés, siervo de Dios, el hombre que guió al pueblo y que estaba acostumbrado al sí de Dios, porque él se separó con el pueblo de Israel y caminando con el pueblo de Israel estaban en el momento de crisis más tremenda y Dios, él le dijo: Señor, abre el mar rojo, y el mar rojo se abrió. Dios le respondió y le dijo sí. Cuando el pueblo caminó por el desierto y tuvieron hambre, él clamó al Señor, le pidió comida, cayó maná del cielo, Dios le dijo sí. Cuando el pueblo de Israel tuvo sed, entonces el pueblo clamó, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo sí, y golpearon la peña y salió agua. Cuando tuvieron hambre les mandó codornices, cuando quisieron carne ya todo le decía que sí. Pero cuando llegó al punto en el que el Señor le estaba mostrando la tierra, el Señor le dijo: tú no entrarás allá. Y eso también viene de Dios. El no de Dios es tan importante como el sí de Dios. ¿Sabe algo? A nosotros Dios nos dijo 2 veces no. Hace muchos años movimos la iglesia Vida Extraordinaria, nos fuimos para un centro comercial que hay allí que se llama Fiesta Suba. ¿Sí se acuerdan algunos? Fiesta Suba. Y estábamos en Fiesta Suba felices, era una bodega grande, era una bodega maravillosa, nos estábamos reuniendo allí y empezó todo ese proceso del lugar y estábamos felices. Pero llegó un momento en que me llamó el administrador y me dijo: bueno, ustedes están pagando $1,600,000 de arriendo mensual porque lo utilizan solamente los domingos. Pero ahorita viene el gobierno con el SIM y nos está ofreciendo 16 millones de pesos por el lugar para montar las oficinas del SIM, de lo de los carros. Y él me dijo, el administrador: si ustedes quieren el lugar, pues igual es la oferta. Si quieren el lugar les vale 16 millones. Estábamos pagando $1,600,000 y se nos multiplicó muchísimo. Eso era un no de Dios. Y tuvimos que devolvernos otra vez a nuestro lugar, allí a la iglesia pequeña, en el lugar pequeño. Y cuando uno ve ese no de Dios, siente como que fracaso. Wow, estoy fracasando, me tuve que devolver. Y la gente se siente frustrada porque ese no de Dios como que lo hace echar para atrás. Pero nada más lejos de la realidad, el no de Dios también tiene un propósito. Amén. El no de Dios es tan importante como el sí, porque el sí es momentáneo, el sí es del momento, pero el no es a futuro. Luego volvimos a intentarlo, entonces alquilamos un colegio. Ya no cabíamos en el lugar y nos fuimos para el patio de un colegio, alquilamos el colegio y duramos 2 años, creo que duramos allí. 2 años, mi amor, 2 años. Y cuando estábamos en el colegio, ya empezábamos después de pandemia, pagamos toda la pandemia, ustedes pagaron toda la pandemia allá con su ofrenda y con su diezmo. Y cuando llegamos de pandemia, la señora nos dijo: no puedo arrendarle más el lugar.
Voy a hacerme 8 locales en este lugar porque necesito recursos, pastor, y no puedo alquilarle. Si me paga 8 millones de pesos. Ese diablo es pura plata, ese diablo. Y volvimos otra vez al lugar, nos retrocedimos. Y yo hablaba con mis hijos y algunos de ellos me decían, y algunos hermanos me decían, ay pastor, qué tristeza, me siento desmotivado, me siento triste. Y yo con toda la energía, no, vamos para adelante. Pero nos devolvimos, no importa, vamos a hacerla con toda. Y Juanjo lloraba. Y Pipe, no, pastor. ¿Dónde está Pipe? Lo amo. No está para que reciba esa palabra de bendición. Escúcheme. Y todo el mundo triste porque era un retroceso. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios dice no es porque tiene un sí preparado más adelante. Dios tiene un sí preparado. Cuando llegamos a este lugar, Dios nos dijo sí. Y nos dijo sí con toda. ¿Sabe usted eso? Con un lugar 6 veces más grande que donde estábamos. ¿No le parece un sí de Dios? Cuando Dios dice no es porque está preparando un sí más grande. Y eso tenemos que aprender a vivirlo. Tenemos que aprender a aceptar el no y tenemos que también aprender a vivir el sí. Amén. Segundo, versículo que sigue, ahí está, versículo 5, dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Este lo dividí en dos. Dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová. Segundo punto muy importante en el verso 5. Los títulos y los por qué hacemos las cosas, el Señor nunca nos lo va a premiar aquí en la tierra. Siempre nos lo va a dar post-mortem. El Señor le dijo a Moisés cuando murió Moisés, siervo ¿de quién? De Jehová. Murió Moisés, mi siervo. Ahora, escúcheme bien, para el pueblo de Israel, este versículo es uno de los versículos más importantes de su fe, porque Moisés no solamente era un líder que los guió, fue el que hizo las normas, el que cualificó y puso y expuso las leyes del Señor para que el pueblo las viviera, las practicara y fuese bendecido. Y el Señor, el título que le dio al final fue: murió mi siervo. Antes de este versículo jamás le habían dicho a Moisés siervo de Dios. Él se ganó el título después de muerto. Ahora, muchos de nosotros queremos tener los títulos aquí en la tierra. Queremos ser recordados, queremos ser apreciados, queremos que el aplauso, queremos el hecho de que nos exalten lo que hacemos, lo que somos, lo que estamos haciendo por los demás. Pero Moisés nos enseña que debemos hacerlo sin ninguna intención, porque a la final el que premia es Dios. Pero esto tiene un cambio maravilloso. Lo vamos a ver más adelante. Tercero, está en el mismo versículo 5, dice: murió Moisés conforme al dicho de Jehová. En otra versión, la palabra dice conforme la boca de Jehová. Y en la contexto hebreo, este versículo se dice, escúcheme bien, le llaman el beso de Dios. Ojo, a este versículo, esta partecita, esta parte B del versículo, conforme al dicho de Jehová, en el contexto es conforme a la boca de Jehová. Los judíos le llaman el beso de Dios. Ahora, ¿cuántos quisieran un beso de Dios? El beso de Dios que mata. Ahora, ¿cuántos quieren el beso de Dios? Mentirosos. Nadie quiere el beso de la muerte. Los judíos, cuando hablan acerca conforme al beso de Dios o conforme a la boca de Dios, muchas personas compararon esto, los teólogos comparan esto con el beso de Judas. Usted va a decir: uy, Dios mío, qué herejía, comparando a Dios con Judas. Bueno, si lo pensamos bien, si usted lo medita bien, el beso de Judas era un propósito de Dios, ¿o no? Alguien tenía que besar a Jesús para que se dieran cuenta quién era Jesús, para que Jesús empezara un proceso hacia la muerte.
Y no empezaba sin un, ojo con los besos. Los besos son procesos de muerte. Pastor, no me diga eso, pastor. A mí me encantan los franceses. No me diga eso, pastor. ¿Cómo así? Dios dio un beso a Moisés y Moisés muere. Judas besa a Jesús y Jesús empieza un proceso de muerte. El amor de Dios tiene que llevarnos a morir completamente. El verdadero amor de Dios no es un amor alcahuete. Que es que yo vivo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Pero yo vivo la permisiva de Dios. Dios no es permisivo con nadie. Dios no es un alcahuete, no es un payaso. Pero a quien Dios ama lo procesa. Y a veces el dolor procesa. ¿Usted cree que cuando recibió Jesús el beso de Judas, porque muchas personas tienen el concepto peliculero y novelero del beso de Judas aquí en la mejilla, ¿no? Que se le acerca y le da el beso en la mejilla ya. Ay, qué hipócrita. No, en aquel entonces a los rabinos los besaban en la mano. Jesús era un rabino, recuerde, maestro, rabí. Y él extendía la mano, chocaba la mano y le besaban su mano. El beso de Judas no fue dado en el cachete, fue dado en la mano. Y muchas personas besan tu mano y son parte del proceso. Y las personas que están contigo y besan tu mano son parte de aquellas personas que están formando parte de la novela que te forma en el proceso de Dios. Porque usted y yo tenemos que aprender a morir por el amor de Dios. La Biblia dice claramente que aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser llamado mi discípulo. Pero tomar la cruz es morir todos los días. Yo conocí una hermana y siempre lo he dicho. Esta hermana decía: pastor, yo tengo un problema con la lengua. Sí, es que mi lengua, tengo un problema con la lengua. Esa lengua es tremenda, pastor. ¿Y cuántos años llevas de cristiano? 25 años. ¿Y no ha muerto la lengua en la cruz? ¿Todavía sigues con la lengua viva? Tienes que morir diariamente. Tú y yo tenemos que morir. El beso del amor de Dios nos lleva a morir a nosotros y a crecer en Él. Amén. ¿Tercero o cuarto? Cuarto, bien, están muy pilos. Versículo 6 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet, ¿sí es ahí? De Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Qué bendición de esto. Otra cosa que nos enseña Moisés: nosotros, escúcheme bien, no somos los protagonistas de esta historia. Dios es el que debe hacerse visible. Los faraones construyeron grandes pirámides donde fueron enterrados y hoy los recordamos por sus pirámides, pero ellos no le aportaron nada al mundo. Los faraones no le aportaron historia, pero no le aportaron nada al mundo que hoy podamos recordar, porque ellos lo aportaron. Moisés, no sabemos dónde murió, no sabemos dónde está enterrado, pero Moisés nos dejó las leyes de Dios y las practicamos en todo el mundo. Amén. ¿Sabe que no se debe matar aquí en Colombia ni en ningún otro país del mundo? Eso no lo dijo Faraón, eso lo dijo Moisés, Dios a través de Moisés. No se debe ser infiel, ¿saben? No debe haber adulterio, ¿lo saben? ¿Quién lo dijo? ¿Faraón? Lo dijo Dios a través de Moisés. Hermano, usted no debe robar, hermano querido. Yo sé que ustedes no roban, solo por recordarles. Los cristianos no roban. Amén. ¿Por qué? ¿Lo dijo Faraón? No, lo dijo Dios a través de Moisés. Cuando Moisés muere, nadie sabe dónde está, nadie conoce el lugar de su sepultura, porque no es el importante en la historia.
El importante en tu historia es Dios. El que debe hacerse notar, el que debe ser visible en tu vida, el que debe ser visible en tu práctica, el que debe ser visible en tus decisiones diarias es Dios. Amén. No podemos estar estructurando el pensamiento de que el líder es el importante. No, 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 no. El verdaderamente importante es Dios. Amén, iglesia. Así que tenemos que hacernos a un lado a nosotros, a nuestro pensamiento, a hacerlos notables, y que el que se note, el que sea, el que se evidencie es Dios en todo momento. Y quinto, para terminar, saltemos hasta el punto hasta el versículo 9. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Parte fundamental de este versículo es: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Escúcheme bien, importantísimo después de esto, el legado. De nada nos sirve ser cristianos a nosotros hoy. De nada nos sirve envejecer en una iglesia si nuestros hijos y nuestras generaciones no siguen nuestro legado. Porque lo que nosotros experimentamos hoy es necesario que el mundo lo conozca a través de los que aprendieron de nosotros. Para los que tienen hijos, ¿cómo te interesa ser recordado? Porque hay cristianos que les gusta mucho la iglesia y el rito, pero no les gusta vivir la fe. Hay hijos que no le pueden hacer preguntas a sus padres porque los padres no saben cómo responderlas. Y en el colegio, en la universidad, los amigos de la calle sí saben cómo responderlas, pero de una forma equivocada. Hay padres que no tienen la esencia de qué le transmitimos a las futuras generaciones. No comprenden dónde está el poder del futuro. El poder del futuro está hoy en el presente, cuando formamos a los que más adelante van a tener el espíritu de la sabiduría que Dios nos dio a nosotros primero y que le traspasamos a ellos a través de nuestra fe. Alguien decía alguna vez que tú no vas a saber lo verdaderamente cristiano que sos hasta que no veas a tus nietos servir a Dios. Y hay una palabra linda, dice: mi casa y yo. Es una decisión que debemos tomar todos los días. Nosotros debemos empezar a generar ese conocimiento, esa experiencia de fe, transmitirla a nuestras generaciones, porque cuando ya no existamos, cuando ya nosotros dejemos de este mundo, cuando ya nosotros no estemos y nuestra tumba haya sido olvidada, cuando nosotros ya no estemos allá en la nube viendo cómo Dios va a cumplir las promesas a nuestras generaciones, a nuestros hijos, porque no podemos llegar allá, el gozo de nuestro corazón será verlos a ellos cruzar los límites y llegar a donde nosotros no pudimos. Yo siempre he dicho algo. Una vez mi madre es una mujer ya hermosa, linda, gordita. Bueno, ya no está tan gordita, la verdad. Estoy más gordo yo. Pero mi madre, cuando estaba más joven, siempre el Señor le hablaba de ir a predicar la palabra. Tienes que ir a tal parte. Y ella al principio iba. Pero un día tomó una mala decisión y dijo, el Señor le dijo: tienes que ir a predicar a tal parte. Y mi mamá dijo: es que todavía mis hijos están pequeños. No puedo hacerlo porque mis hijos están pequeños. Luego la excusa ya no fueron los hijos, luego fueron los nietos. Hay que predicar la palabra. Bueno, pero es que tengo que cuidar a los nietos a fulano, tengo que cuidar a mis nietos a fulano. Y se dedicó a cuidar nietos. Y Dios le seguía insistiendo. Una vez, ya con bastoncito, llegó aquí a la iglesia y me dijo: mi hijo, yo quiero servirle al Señor. Le dije: madre, tú ya no puedes.
Ya no puedes, madre. Ya estás vieja. Y usted dirá, uy, ¿por qué le dice vieja a la mamá? Porque estaba viejita. No podía casi caminar, andaba con un bastón. Le dije, lo que puedes hacer es orar por mí para que yo sí lo logre. Ya no puedes ir tú, pero puedo ir yo. Amén. Ya no puedes tú avanzar, pero yo sí puedo avanzar y mis hijos van a avanzar. Y vino hace unos días al culto y cuando vio a mis hijos cantando y dirigiendo la alabanza, lloraba en esa silla y decía, me da alegría verlo, me da gozo ver a mi nieto allá gozándose en la presencia del Señor, porque el gozo de los que no pueden pasar los linderos es ver a los suyos hacerlo. Pero debemos prepararnos para eso. No podemos dejar una historia que no se ha escrito sin nuestra parte, sin nuestro legado. Dios ha cumplido promesas. Dios las va a seguir cumpliendo contigo y con tu casa. ¿Cuántos entienden esta palabra? Colócate en pie por un momento. Quiero que veas esto. Moisés es un gran hombre de Dios. Moisés era un hombre, un profeta tremendo, con normas, con leyes. Trabajó por el mundo que lo rodeaba maravillosamente. Pero hay algo que a mí me impacta y está en el libro de Hebreos capítulo 3 y se lo voy a leer. Quiero que preste atención. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esto es para ustedes. ¿Cuántos somos participantes del llamamiento celestial? Todos aquí somos sacerdotes de Dios. Todos. Lo que es asumir el reto. Amén. Yo quiero que los varones digan conmigo, yo soy sacerdote de Dios. Soy sacerdote de mi casa. Dilo, dilo. Y quiero que las mujeres digan, yo soy maestra en mi casa. Amén. Transmito la enseñanza de la palabra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya no vamos a hablar de Moisés, ahora vamos a hablar de Cristo. Y nos está hablando de ese nivel de compromiso. Dice, el cual es fiel al que le constituyó también como lo fue Moisés. O sea, a Dios. Jesús fiel a Dios, porque Dios es fiel, como fue con Moisés, a quien Moisés sirvió. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús. ¿Cuánto mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero escuche bien esto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay otro nivel más grande aparte de ser siervo de Dios, es ser hijo de Dios. Si Moisés como siervo dejó un legado, ¿cuánto más legado debemos dejar los hijos de Dios? El siervo hace lo que le colocó a hacer Dios, pero el hijo no lo hace porque lo colocaron, lo hace por su naturaleza, porque él es el dueño de casa. A él fue al que le fue dado el propósito, el proyecto. Él es el que lo administra, el que lo desarrolla, el que lo embellece. El siervo hace su labor, pero el hijo es el que lo asume con carácter y con responsabilidad. Todo esto debemos hacerlo
desde una perspectiva mucho más amplia. Somos hijos, nos pertenece. Mi responsabilidad es ver a nuestras generaciones al otro lado, siguiendo nuestro legado. Si tú tienes hijos, quiero que pienses en lo que vas a hacer de hoy en adelante. ¿Cómo vas a direccionar a los tuyos a que logren el proyecto de Dios? Pero si no lo tienes, todavía no te has casado, eres muy joven, estás todavía de novio, también es tu proyecto. Tus hijos servirán a Dios. Y como dice la palabra, ninguno de ellos se perderá, porque todos ellos tienen un propósito. Y los vas a ver trascendiendo naciones. Los vas a ver logrando lo que tú no pudiste lograr. Los vas a ver alcanzando las metas que a ti te fueron esquivas. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que te proyectes como padre, porque somos hijos de Dios. No, aparte de siervos, somos hijos de Dios. El título que Dios ha puesto en nuestro corazón, el sello: tú eres mi hijo. Y como dice el libro de Hebreos, la casa es nuestra. La casa es mía. Yo puedo entrar a la casa y abrir la nevera y tomarme el agua. El siervo no. El siervo pide permiso. Oiga, será jefe, puedo pasar, que vean a ti, tengo sed. El hijo no pide permiso. Al hijo le pertenece. Un hijo no pide permiso. ¿Me puedo comer un pan? El hijo se lo come y punto. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mayor responsabilidad tenemos nosotros como hijos. No nos bloqueemos ahora. Escúcheme bien, hoy es la última prédica de llegar a la tierra prometida, porque de aquí para allá tú eres el responsable. Amén. Tenemos que llevar a nuestras generaciones, a los que vienen, a los que aún no han nacido. No debemos abortarlos, debemos llevarlos al final. Debemos llevarlos a que cumplan su proyecto. Y empieza hoy, y empieza contigo. Quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo, por favor. Y quiero que con tus manos levantadas digas: Señor, entiendo esta palabra. Acepto este reto. Acepto este proyecto. Acepto este proyecto, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy para que las metas que tú has colocado para mi vida se cumplan. Estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a vivirlo, estoy dispuesto a negarme, estoy dispuesto a morir a mi ego, estoy dispuesto a morir a mi orgullo, estoy dispuesto a morir a lo que yo creo que para mí es importante, para que tú seas visible. Aquí estoy, Señor. Y quiero que ahí donde tú estés, ora por este presente, pero también ora por tu futuro. Óralo. Dile: Señor, entiendo lo que tú, Señor, has colocado en mis manos. Es demasiado grande. Y quiero que tú ores por tus generaciones. Si están tus hijos, ora por ellos. Si está tu esposa a tu lado, tómala de la mano, ora por ella. Si está tu madre, abrázala y ora por ella. Ora, y levanta tu voz y deja que tu voz sea escuchada en los cielos por tus generaciones. Oh Espíritu Santo, fluye sobre cada vida. Toca estas familias, Señor, toca estas casas. Son casas de honra, son casas de victoria, son casas, Señor, de futuro.
Hoy renunciamos a nuestros placeres, Señor, por amor al proyecto tuyo. Somos de los que escuchamos tu palabra. Somos de los que aceptamos el reto de seguirte y ser obedientes. Somos de los que aceptamos el reto de avanzar y llevar con nosotros esa generación de conquista. Yo quiero que tú ores por tus hijos, por los que están contigo y por los que aún no han nacido, por aquellos que vienen en el futuro, y ora por tus hijos y por los hijos de tus hijos, y diles: Señor, ellos son los conquistadores. Ellos son los conquistadores. Ellos son los conquistadores. Aleluya. Ellos conquistarán la tierra. Ellos lograrán las metas. Ellos lograrán, Señor, lo prometido. Fluye, Espíritu Santo. Rompe, Señor, quebranta esos corazones endurecidos. Quebranta, Señor, eso que a veces se levanta, que nos detiene, que nos estanca. De tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te rodee. Van contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 oh, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, cuánto me amas, Dios. Cuánto me amas, Dios. Escúchame algo. Quiero hablar al corazón de los padres. Y quiero que los padres le digan a sus hijos algo que los va a mover mucho, y es: hijo, perdóname. ¿Saben? A veces los padres nos centramos en que siempre tenemos la razón. Y a veces nosotros creemos tener la razón. Y a veces hacemos cosas que le hacemos de corazón, pero que hieren el corazón de nuestros hijos. Quiero que el padre tenga la valentía y el coraje de decirle a su hijo: hija, perdóname. Si hay alguien que vea a un chico solo por ahí, acérquese y dile: en nombre de tus padres, perdóname. Pero también quiero que los hijos le digan a sus padres: perdóname, porque no he entendido, muchas veces no entiendo cómo es el amor de un padre. No lo entiendo. A veces juzgo cuando tú haces alguna cosa porque me ofendo, no entiendo, pero perdóname también. Porque el perdón hoy empieza una nueva historia. Porque la restauración empieza un nuevo tiempo para ti y para tu futuro. Amén. Ahora, si estás con tu esposo, con tu esposa, acércate al oído de tu esposa, abrázala y en un susurro lleno de amor dile: perdóname si no he sabido ser un buen sacerdote de mi casa. Perdóname. Y tú, como esposa, dile a tu esposo: perdóname también, porque no he sabido ser la maestra y darte el lugar de sacerdote. Perdóname. Ahora sí. De tus hijos, que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Él te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu